Buenas noches, bienvenidos a Especiales Pirri. Comenzamos este programa con nuestra tradicional desinformación en el noticiero Noticias 2, donde la verdad es lo de menos, porque es mejor un mentiroso con corbata que un honesto con cara de marihuanero. Noticias 2. Esta semana, la creatividad del ex vicepresidente Pachito Santo, tan lindo él, saltó de su Twitter a las vallas publicitarias con esta joya de la desinformación que lo caracteriza. Estrategias como estas fueron las que lo llevaron a romper los ratings en su noticiero de radio, ¿se acuerdan? Una comparación que por fin le dio al patrón Pablo Escobar el estatus político que nunca pudo tener en vida. Buena, Pachito, buena. Desde el otro mundo te mandan decir que... Siguiendo el ejemplo de Pachito, algunos niños han querido participar de nuestro noticiero enviándonos sus trabajos para nuestra sección Publicidad Política Tapada. Publicidad política tapada. De Mapiripameta, Dolores Patria nos envía esta valla, titulada La guerra vende más. Doña Luz Cortada del municipio de La Paz nos manda esta valla. Peligro, se me subió el voltaje. De los niños pobres de Mosquera, Cundinamarca, recibimos este lindo trabajo titulado Paraísos Fiscales. Por ahí dicen que no hay paraíso que dure 100 años ni fiscal que lo resista. Y así llegamos a nuestra tradicional sección, el personajillo de la semana. Y el personajillo de la semana es el presidente del Senado, Roy el Pillín Barreras. ¡Un aplauso! Eso, gracias. Carajo, el Pillín Barreras, vivo ejemplo del político colombiano, hecho a pulso de acuerdos, por debajo de la mesa, componendas, mangualitas, mentiritas y puesticos que nunca falten, porque es que eso es lo que mantiene engrasada la maquinaria. Lo que en el argot de los padres de la patria llaman el muñequeo. La verdad es que el único muñequeo que yo conocí fue en la adolescencia, pero es que parece que eso muta a una maña de los padres de la patria. Este hombre probó de todo, probó del uribismo, del santismo, del liberalismo, de Cambio Radical, del partido de la U, y ahora resulta que hasta de un partido cristiano. Con el nombre de mi querido Roy Pillín Barreras uno podría acuñar una frase que fuera algo así como que, como más falso que la palabra de Pillín Barreras, ¿sí o no? Ay, Dios mío, no mentiras. Pues sigamos con la de que más falso que una moneda de fuego. Increíble, ¿la no? Que un hombre tan voltearepas le haya sacado el... a los que quieren cambiar de equipo y casarse con alguien de su mismo sexo. ¿Para qué los ilusiona? ¿Para qué les dice que él es un tipo moderno y que no tiene nada contra ellos? Si por debajo está haciendo componendas con el partido cristiano. A ver, ¿para qué? Pues es que Pillín Barreras Sala estaba canjeando votos, dicen, a una iglesia cristiana a cambio de votos con tal de hacerse el Roy con la ley de matrimonio igualitario. Coja una palabra, Roy, mantenga una por 2 días y verdad que quedamos contentos. Y no estamos hablando de sodomía, pero al pobre Roy, para terminar estos días que han sido de lujo, fue a pedirle puestos al presidente Santos y le salió el tiro por la culata. La verdad creemos que se está cometiendo una injusticia. A ver, ¿qué político tradicional que le queden 3 meses en la presidencia del Senado no trataría de escurrirle a esa teta hasta el último puesto posible? A ver, ¿qué político en Colombia no lo hace? Roy solo está siguiendo su carrera tradicional. Además, dejen de llamarlo lagarto, esos que se nos va a traumatizar. Cambiando de tema, el martes de esta semana, el padrino de matrimonio de Marvel, no sé si ustedes se acuerdan, a ver, también fue presidente, el presidente Andrés Pastrana, se colocó indignadísimo ante la posibilidad de fraude electoral en Venezuela. Es que el tipo se yergue como un líder continental. Estaba indignado porque no hubo reconteo de votos. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Yo creo que el problema ahí es como un problema de derechos de autor, porque de haber habido artimaña en Venezuela, le estarían copiando el modelo a don Misael Pastrana, el papá de Andresito Pastrana. ¿Cómo así? Claro, muchos de los televidentes son jóvenes, no se acuerdan o no habían nacido, pero en las elecciones presidenciales de 1970, aquí en Colombia, el país se acostó dando como ganador de las elecciones al general Gustavo Rojas Pililla, de la ANAP. Y milagro, se levantó al otro día con otro presidente, Misael Pastrana, el papá de Andresito.
Lo raro es que tenía una ventaja de apenas 64.000 votos. Claro que en la madrugada, eso sí, el gobierno, no sé por qué, les prohibió a las emisoras de esa época emitir información sobre el cambio tan sospechoso de tendencia. O sea, Maduro es un pobre huevón al lado de lo que hicieron esa vez. Pastrana se posesionó, se atornilló, escoltado, eso sí, por los militares. Definitivamente, Andrés hace bien en reclamar los derechos de su autor para su taita. Como dicen por ahí, es que definitivamente recordar es convivir. El problema es que ninguno de nuestros pueblos recuerda, todos tienen pésima memoria, y eso en Venezuela, háganse a la idea, eso se quedó así. Y hablando del general Rojas Pinilla, único dictador oficial que ha tenido este país, porque ha tenido otros, ¿no? Pero hay escondidos en la Constitución. Pues hasta mejor, ¿no?, que el doctor Misael Pastrana haya ganado esas elecciones, ¿no? Así haya sido, pues porque es que los nietos del general Pinilla, el niño Iván y el niño Samuel, uy, sí salieron terribles, ¿no? Este niño Samuelito, quien lo ve con una carita, y dejaron en la inmunda Bogotá. Eso parece. Cada día salen más pruebas de que lo que hicieron los hermanitos Moreno fue saquear las finanzas del distrito. Mejor dicho, mamaron de esa teta del distrito hasta que dejaron esa vaquita llamada Bogotá en los huesos. Y como que además de la leche querían la carne, porque este par de niños traviesos, además como que tenían arreglado, eso parece que están descubriendo, que les tocara 8 pesos por cada pasajero del sistema integrado de transporte que se subiera en los buses, trenes o lo que fuera. Ah, tocaba pagarle más impuestos a ellos que a la ciudad. Ojalá en este país de la justicia de telenovela y de tabloide y de internet logremos llegar a alguna parte, porque lo que es los hermanitos Mulos que estaban metidos en ese negocio, ahí están que no, a ver cuándo les da la regalada gana ir a una audiencia, carajo, siempre están enfermitos o tienen alguna razón para no ir. Donde lleguen a precluir esos términos, yo les digo, yo les digo, es que Bogotá aguanta, pero no tanto. De otra parte, y mientras los hermanitos Nules se dan en la jeta con su examigo el doctor Galofre, el santísimo, el casto y puro, el pontífice de la moral bogotana, el doctor Edgar Espíndola, que ustedes recordarán por sus declaraciones homofóbicas. Que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, compuesta por un hombre y por una mujer. Cualquier matrimonio, cualquier unión que pretenda definirse como familia está por fuera del marco constitucional. Demostró que él, lo suyo es la política doble. Él es un tipo a dos manos, un tipo amplio. A él le gusta la doble moral. Tan santurroncito él, ¿no? Ay, que los gays y ay, todo es pecado. Y por ahí de lado el señor resultó falsito, el pastorcito, ¿no? Copiándose y sacando y haciendo plagio a la carajo. Muy bien, y hablando de mentirositos, llegamos a nuestra famosa sección Colombia es pasión por la corrupción. ¡Güey, madre! Eso qué patinaje ni qué ciclismo. Si hubieran olímpicos de la corrupción nos llevaríamos oro, plata, bronce y nos quedarían debiendo. Hablando del tema, esta semana este congreso que tenemos, que es una delicia, una maravilla, acaba de nombrar como magistrado de la Corte Constitucional nada más ni nada menos que al famoso y al popular Alberto Rojas. ¡Un aplauso para Alberto Rojas! Este ejemplar del buen comportamiento ciudadano tuvo que reconocer que hace unos años firmó un contratico con un amigo, un empresario, que resultó ser a la llave de Salvatore Mancuso. Pero ¿qué culpa tenía él? Como si fuera poco, se le olvidó poner en la declaración de renta los 500 milloncitos de pesos que se ganó cuando se vio pillado. A ver, ¿a cuántos colombianos nos pasa eso? A usted, señora, en la casa, fijo que cada mes se le olvida declarar 500 milloncitos, ¿sí o no? Para continuar con la desinformación de este desinformativo, nos va a reportar nuestro desinformante de hoy, que se encuentra en algún lugar de Colombia. ¿Aló, Pacho? Aló, don Pirri, para participar en el programa. Ahora sí voy a decir todo lo que sé, todito. Llamo para reportar unas bajas en el ejército. ¿Cómo así que bajas en el ejército? No le creo. Que créame, son unas soldadas bajas como de mi estatura. Las vi marchando, a ver si también me las van a negar. Sí, porque las otras bajas que reportó eran puras mentiritas, ¿no, Panchito? Cuénteme, ¿y ahora dónde se encuentra? Aquí sembrando. ¿Sembrando vallas? No, sembrando cizaña, que es lo que más se vende.
Pachito, usted que en su gobierno no creía en las víctimas y las pormenorizaba y todas esas cosas, ¿y ahora no será que está siendo la víctima? Es que yo fui víctima de Pablo Escobar. ¿Cómo así? ¿Usted fue víctima de Pablo Escobar? Entonces, ¿por qué le anda haciendo propaganda? Aquí entre nos, la propaganda es para mí. No contaban con mi astucia. Usted es muy vivo, ¿no, Pachito? Pero, ¿no será que está aprovechando para hacer política? No, ¿cómo se le ocurre? Yo soy incapaz. No, eso sí ya lo sabíamos. Por tanto, si no hay más candidatos. En fin, Pachito, ¿cuál va a ser su logo de campaña? Es que el mejor candidato es al que mejor le vaya. Vaya por lo de vaya. ¿Sí me entendería? Este Pachito, ay Dios mío. Alguien que le devuelva la consola de video. Muy bien, eso era todo por hoy en el Desinformativo Noticias 2. Y antes de terminar, queremos enviarle un saludo muy especial a los señores de la FARC que están allá en La Habana. Señores de la FARC, ustedes no le están haciendo un favor al pueblo colombiano. El pueblo colombiano les está haciendo un favor. Así que pónganse serios, que si uno quiere la paz la saca rapidito. Dejen de estar echándole al piste al pajarito, mamando ron y fiesteando con nuestra plata y sacamos eso rapidito, para que no le estén dando la razón a los que dicen que ustedes lo que están allá es mamando gallo y rearmándose. ¿No es cierto que no es cierto? Aquí termina este noticiero. Esperamos que haya paz algún día en Colombia, que ese proceso sea serio y ahora sí, nos vamos con la crónica. Muy bien, ya estamos de regreso. Como muchos colombianos queremos la paz, como muchos colombianos tenemos nuestras dudas. ¿Cómo creerles a las FARC? No sé si ustedes se acuerdan ese informe que hicimos sobre el reclutamiento de niñas en las filas de las FARC, de cómo las hacen abortar. No sé si se acuerdan ese informe que hicimos sobre el reclutamiento de niños campesinos por parte de esta guerrilla, cuando revelamos ese computador donde se escondían imágenes truculentas de niñas menores de edad desnudas, abusadas por los comandantes del frente en cuestión. No sé si recuerdan cuando hicimos el programa donde denunciamos el uso de las minas antipersona, o sea, las FARC utiliza ese arma sin importarles si ahí caen civiles, niños, ancianas, maestros o soldados, el que caiga. Eso le hace a uno tener sus dudas. También hemos hablado muchas veces de todo el sacrificio que tienen que hacer las Fuerzas Armadas para perseguir a este grupo guerrillero, cómo han perseguido a Cano, al Mono Jojoy, cómo cuántos soldados han perdido extremidades, han quedado mutilados, han dado su vida, inclusive en esta persecución a esta guerrilla que parece no llegar nunca al fin del fin que nos han anunciado tanto. Sin embargo, en este baño de sangre, el ejército también ha tenido su parte. Y el crimen de los falsos positivos es algo que no han logrado borrar de su expediente. Y el hecho de que algunos miembros de las Fuerzas Armadas implicadas en esos crímenes puedan salir como Pedro por su casa, de la cárcel de Tolemaida, mientras las madres de los falsos positivos tienen que ir a pedir ayuda y clemencia a otros países, pues dice uno, ¿será que sí logramos la paz en este país? En fin, aquí comienza este programa. Dicen que en Colombia los héroes sí existen. La última década de guerra en el país ha dejado 4.767 integrantes de la fuerza pública muertos y 16.622 heridos. Solo el año pasado se reportaron 377 uniformados asesinados, un gran número de ellos a manos de las FARC, las mismas que están sentadas hablando de paz en La Habana. Durante ese mismo periodo también resultaron heridos 2.377 miembros del ejército. Ese es el inmenso sacrificio de los soldados y policías de Colombia. La mayoría de los muertos y lesionados son uniformados humildes con formación si acaso de bachillerato, es decir, colombianos sin mayores oportunidades que arriesgan su vida diariamente por un pago que no compensa semejante sacrificio. A todos ellos el país les debe un aplauso y un reconocimiento. Sin embargo, justamente por ese trabajo abnegado es que produce más rabia e impotencia que otros, auténticos delincuentes disfrazados de uniforme, vengan a mancharlo con crímenes aberrantes. Crímenes como el del subteniente Raúl Muñoz, condenado a 60 años de cárcel porque en el 2010 en Arauca violó y asesinó a 2 niños de 6 y 9 años y una niña de 14. Los 3 eran hermanitos. Una barbarie igual o peor a tantas otras cometidas por los guerrilleros o los paramilitares. Atrocidades como las de los llamados falsos positivos, que hoy contabilizan 3.634 víctimas de homicidio atribuidos a integrantes de la fuerza pública. Y como si esto fuera poco, para mayor deshonra y vergüenza de ese ejército en el que los héroes existen, resulta que cuando actúa la justicia y condena ejemplarmente a algunos de estos villanos que deslucieron el uniforme, estos continúan burlándose de la sociedad, viviendo a sus anchas en confortables resorts.
Y mientras estos asesinos se dan la gran vida, acusados algunos de asesinar campesinos para disfrazarlos de guerrilleros, al país de nuevo le falla la memoria. ¿Se acuerdan de esta mujer? ¿O de ella? ¿De esta otra? ¿No? Seguramente ninguno la recordamos, y con la misma facilidad que las olvidamos, ellas se agarran con vehemencia a un recuerdo que no las abandona ni de día ni de noche, el dolor que las embarga y por el cual un día fueron noticia, una escalofriante noticia. Encontré unas noticas aquí al lado de la puerta que decían: madrecita, cuídese, el lunes le voy llegando. Mi hijo pensó, o le dijeron, tranquilo que el lunes lo regresamos. Uno angustiado porque su hijo desaparece y no encuentra rastros de él, le dicen: ¿usted por qué chilla tanto mientras que usted está llorando acá? Su hijo está por ahí en la playa, divirtiéndose con mujeres y borracho. Yo me sentí tan mal, que yo me lo iba a tirar a Transmilenio. ¿Saben quién es este hombre que disfruta de una reunión familiar? ¿O este otro que anda de compras por Bogotá? Aunque no parezca, ambos están condenados por crímenes atroces. El primero, a 35 años de cárcel por asesinar a 2 campesinos que fueron presentados como guerrilleros. El segundo es autor de algo peor, el crimen de 4 labriegos, 2 de ellos menores de edad y un bebé de apenas 6 meses. He aquí los extremos de una situación oprobiosa. Las madres representan la dignidad y estos hombres, que alguna vez lucieron el uniforme del Ejército de Colombia, son 2 victimarios que deberían estar tras las rejas. No comprando por Bogotá o disfrutando de vacaciones veraniegas. Especial Espirri presenta Asesinos en Vacaciones, la dignidad versus el poder. Ellas son las madres de un grupo de jóvenes que con engaños fueron llevados desde Soacha hasta norte de Santander para allí ser asesinados por miembros de la fuerza pública. En muchos casos, las víctimas eran trasladadas a parajes apartados en horas de penumbra y allí un grupo de uniformados les ordenaba correr, huir y tan pronto emprendían carrera les disparaban en una cacería macabra. Luego los asesinos montaban burdas escenas para simular que las víctimas eran guerrilleros o delincuentes muertos en combate. Estas mujeres son las madres de los mal llamados falsos positivos de Soacha. Por su coraje, recibieron hace unos días un galardón en Europa, pues su incesante lucha contra la impunidad es sencillamente ejemplar. ¿En qué ha consistido esa lucha? ¿Cuáles han sido sus sacrificios? ¿Y qué logros tienen? El país empezó a saber de las huérfanas madres de Soacha en octubre del 2008, cuando estalló este escándalo, que es una desgracia para las familias de las víctimas y que para la olvidadiza sociedad colombiana debería estar presente como una, o acaso como la mayor vergüenza nacional. En el 2008, una decena de jóvenes entre los 17 y 32 años desaparecieron del sur de Bogotá. Sus madres y demás familiares durante meses los buscaron desesperada e infructuosamente. En octubre, una de estas madres impenitente llegó hasta Ocaña persiguiendo la información obtenida en medicina legal de que probablemente su hijo estaba allá, muerto. La noticia corrió como pólvora en Soacha y rápidamente una tras otra madre fue arribando a Ocaña, un municipio a 18 horas de viaje por tierra que la mayoría ni siquiera ubicaba en el mapa, y donde efectivamente se encontraron con una fatal realidad. La desgracia venía de la mano de una situación inexplicable. Las madres se encontraron con los reportes legales de que sus hijos habían muerto en combate, apenas 1 o 2 días después de haber desaparecido de Soacha, que está a unos 700 kilómetros de Ocaña. Llegamos a Ocaña, a la morgue. El señor que atendía allí, que nos ofrecía, yo le dije que iba por el cuerpo de mi hijo, Víctor Fernando. Entonces me dijo: su hijo fue muerto en combate, fue muerto por el ejército. Le dije: pero si mi hijo desapareció el 23 de agosto, ¿qué pasó? Dijo: a él le entregaron aquí el 25 de agosto a las 9:15 de la mañana. Yo le dije: por eso, ¿en qué momento
mi hijo pudo meterse a una gente al margen de la ley. Entonces me dijo, sí, él fue muerto en combate. Y aquí hay muchos muchachos que están muertos, enterrados en fosas comunes y son de Soacha. Efectivamente, varios cadáveres yacían en una improvisada fosa común, a las afueras del municipio, porque para la época hubo tantos muertos provenientes de los supuestos combates que las neveras de medicina legal de Ocaña fueron insuficientes y la solución fue esa: sepultarlos unos sobre otros en bolsas como NNs, sin dolientes, mientras que en las guarniciones militares esos crímenes eran reportados como éxitos. Admirables resultados de la política de seguridad democrática en las cuentas del ejército y del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro de Defensa, en ese entonces amigos y actualmente encarnizados contradictores. El hijo de Carmenza se llamaba Víctor Fernando Gómez, tenía 23 años. Con plata prestada logró contratar un servicio fúnebre para traer su cadáver a Soacha y sepultarlo con dignidad. Esa era apenas la mitad de la desgracia. Tras denunciar el crimen con su hijo mayor John Nilson Gómez, se propuso indagar sobre los otros casos de Soacha y acudió a cuanto despacho se le cruzó para tratar de hacer que la investigación avanzara. El empeño significó riesgo. Después del entierro de mi hijo, John Nilson se puso a investigar la muerte del hermano, averiguar por allá dónde era que los reclutaban, los tenían, quién era que los llevaban. Entonces mi hijo ya sabía muchas cosas, dónde era la tienda de los paisas, a dónde era la tienda de los costeños. Una tienda de esas era de uno de los reclutadores. Le empezaron a hacer amenazas, que dejara de meter las narices donde me importaba, que se acordara que tenía mamá, tenía unos hijos, que tenía una cola muy larga, que iba a aparecer con la jeta llena de moscos. El 4 de febrero del 2009, 6 meses después de enterrar a su primer hijo, Carmenza fue alcanzada nuevamente por el gélido aliento de la muerte. Y él salió, le dijo a la muchacha con que vivía que salía, que lo haya llamado Patricia. Y cuando entró a la tienda donde don Abraham, entraron dos tipos con una pistola con silenciador, iban en una moto sin placa y le hicieron 3 disparos. Uno le pegó bajo la nariz, que fue el que lo mató. Sí, estoy segura de que fue por lo mismo de Víctor. El segundo hijo de Carmenza, John Nilson, tenía 28 años y dejó 3 pequeños huérfanos. Son 4 nietos sin padres, contando la niña que dejó su primer hijo muerto. Con esta tragedia a cuestas, Carmenza vive en arriendo en una pequeña habitación en Soacha. Se la rebusca arreglando casas, planchando y hasta como ayudante de construcción. Siempre tratando que el trabajo no se cruce con las audiencias, pues aunque sigue recibiendo amenazas, no deja de vigilar el desarrollo de los procesos penales por los crímenes de sus hijos. Vamos a un corte de comerciales y regresamos con esta historia. Carmenza es una de las fundadoras de las Madres de Soacha y no es fácil entender de dónde saca ánimos para alentar a otras madres para que no desfallezcan en la lucha. Ella es María Doris Tejada Castañeda, vive en Fusagasugá y planea mudarse a Soacha para estar más cerca de sus compañeras de luto. La última vez que habló con su hijo Oscar Alexander, de 26 años, fue el 31 de diciembre del 2008, cuando él llamó desde Cúcuta para desearle un feliz año nuevo, que sería pura tristeza. Yo le decía, hijo, se te van a acabar los minutos, vas a quedar y no vas a alcanzar a hablar con los demás. Dijo, mami, no importa, yo le puse hartos minutos, podemos hablar perfectamente. Desde entonces empezó la tragedia de Doris. Nunca más volvió a saber de su hijo. Literalmente se lo había tragado la tierra. Pasó 1, 2, 3 años, hasta que un día supo, gracias al CTI de la Fiscalía, que su hijo estaba sepultado en Copey Cesar con otros 2 jóvenes. Los 3 reportados como dados de baja por el ejército en un enfrentamiento con la subversión. Y no ha habido poder humano que logre convencer a la justicia penal militar de que permita el traslado de los restos.
Las mismas Fuerzas Armadas colombianas de las que se sospecha asesinaron a estos jóvenes, haciéndolos pasar por guerrilleros, no le permiten a sus madres hacer el duelo completo y enterrar en cristiana sepultura a sus hijos. Que por favor la justicia militar me haga el propósito de entregarme a mi hijo, y que pase el proceso a la justicia ordinaria, porque no hay ningún delincuente, no tiene por qué estar en ser juzgado por ellos. ¿Está citado, doña Iris? Gracias. Tranquila que todo nos va a salir. El sueño elemental de María Doris de recuperar los restos de su hijo ya lo cumplió Lucero Carmona, claro, después de 4 años de lucha. Ella es la madre de Omar Leonardo Triana, su único hijo, quien creció viajando regularmente a Estados Unidos. Allí aprendió inglés y se hizo amante de los viajes. Tenía 26 años, ofrecía sus servicios como traductor y vendía artesanías de ciudad en ciudad. Cuando desapareció en agosto del 2007, al parecer de Antioquia, Lucero lo buscó por todo el país sin tregua hasta que estableció que estaba muerto y enterrado en Barbosa, Antioquia, entre una serie de tumbas. Ya saben, resultado de un enfrentamiento con el ejército. Esta madre se empecinó en recuperar el cadáver hasta que logró que se hiciera la exhumación oficial y le devolvieran los restos de su hijo. Así que en este valle de lágrimas, para ella es toda una satisfacción ir ocasionalmente al cementerio central de Chapinero, en Bogotá, a visitar la tumba de Omar. Los restos de mi hijo reposan acá en esta bóveda, a la cual hoy estamos visitando y trayéndole unas lindas flores, que yo sé que él ya no está ahí, pero ahí está algo mío, que son sus restos, lo que yo cargué en mi vientre. Esa es la lucha de las madres de Soacha y esa tumba digna uno de sus significativos logros. El propósito de estas mamás es mantener vigente la memoria de sus hijos, limpiar sus nombres e impedir que sus muertes queden en la impunidad. Las madres de Soacha empujan su propósito con carteles, batas blancas y fotocopias, plantones y fotos de sus hijos. Para cubrir esos gastos muchas veces tienen que echar mano del diario de sus hogares. Pero no importa, lo importante es seguir en pie de lucha, como se les ve en las audiencias públicas, donde son procesados los militares implicados. Militares, como el soldado Escudero y el sargento Casallas, que muy diferente a la vida que llevan estas madres pobres, parecieran estar recluidos en un resort vacacional del que además pueden salir para disfrutar de los dineros que quién sabe cómo habrán obtenido. Usted siempre ha manipulado el juicio, todo, desde que comenzamos. A usted no le ha dolido porque como los hijos suyos que mataron, ¿cierto? A nosotros sí nos duele, los hijos. Tenga cuidado con lo que está haciendo. Ya estamos mamados de eso, de que la defensa de los militares nos aplace las audiencias. Ustedes pueden ver, pueden escuchar la manera como nosotros nos duele, no hay que jugar a estoy nuestros siendo hijos. ofendido por parte Para que de las ustedes madres de sientan unos Soacha asesinos de esos, defendiéndolos. y estoy siendo amenazado por parte de... No, no hay ninguna amenaza. ¿A usted le doliera que le mataran a su hijo? ¿A sus hijos? Nosotros somos madres, nosotros tuvimos nuestros hijos. Pueden darse cuenta de ustedes de la amenaza. Darse cuenta, ustedes desde que comenzamos el juicio nos lo han atacado. Por culpa suya. En las audiencias judiciales han tenido que escuchar intervenciones realmente desgarradoras. Este hombre es uno de los llamados reclutadores de Soacha. Su misión era conseguir jóvenes inocentes para que con sus vidas, con sus cadáveres, los militares fingieran resultados y se hicieran con ascensos o con decoraciones. Un auténtico negocio de la muerte. ¿Algún tipo de suma de dinero por los jóvenes que llevaban de Ocaña, de Soacha a Ocaña? El señor sargento Pérez pagaba $1 millón de pesos. Está la foto. ¿Esta fue la persona que usted lo acompañó el 9 de enero? Sí, señor. Gracias, señor Alexander. ¿Supo usted si
Aparte de los jóvenes de Soacha, se llevaron muchachos de otras ciudades con el destino a que nos ha referido. Sí, señor. ¿De qué otras ciudades? Del Cesar, el Santander. Cuando se hizo visible la barbarie de la que fueron víctimas los jóvenes de Soacha, el presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, el actual presidente Juan Manuel Santos, hicieron una purga sin antecedentes en el ejército. De un plumazo destituyeron a 3 generales, 4 coroneles, 3 mayores, un capitán, un teniente y 6 suboficiales. Y mientras que se iniciaban los procesos penales por los crímenes, se replicaba oficialmente que el llamado escándalo de los falsos positivos obedecía a un par de manzanas podridas. Hasta se acuñó la glamurosa excusa de que se trataba de casos aislados. Siempre se trató de mancillar el honor de nuestras Fuerzas Armadas. Cuando aparecieron casos individuales que no institucionales, de colusión de miembros de las Fuerzas Armadas. Ahora la estrategia guerrillera es otra. Cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo movilizan sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Las cifras hoy son escalofriantes y muestran un escenario totalmente diferente al que ha vendido el gobierno anterior y este. La Fiscalía, a corte del 28 de febrero pasado, registra 3.634 víctimas de homicidio atribuido a agentes del Estado. El grueso de los casos se concentra entre el año 2002 y 2008, con 4.492 miembros de la fuerza pública bajo investigación penal, 662 condenados y 117 absueltos. Si esto son solo unos casos aislados, ¿qué tal que estuviéramos hablando de una política de Estado? De las 3.634 víctimas, se ha establecido que 3.113 corresponden a hombres, 140 a mujeres y 176 menores de edad. Hay 205 víctimas cuyo género está por establecer debido a la descomposición de sus cuerpos. Jonathan Soto tenía 17 años cuando desapareció de Soacha el 26 de enero del 2008. Apareció muerto en Ocaña al día siguiente. Era el hijo de Mélida Bermúdez, quien después de 7 meses de zozobra vino a enterarse que su hijo, que había desaparecido de su casa, yacía en una fosa en Ocaña, muy lejos del hogar, muy lejos de ella, botado en ese hueco, siendo devorado por los gallinazos. Desesperada hizo algo que solo una madre puede hacer: sacar de la memoria la carta dental de su hijo para poder recuperar su cadáver. Me acerco a Medicina Legal de Bogotá y dije que ya no podía esperar más, que estaba desesperada. Como él tenía una dentadura perfecta, pues porque yo siempre he trabajado en odontología, en la área de odontología. Sí. Y a él en alguna ocasión le hicieron una resina preventiva en una muelita. Yo hice la carta dental de él. Y ese día que yo fui desesperada a Medicina Legal fue cuando habían mandado a la comisión de médicos forenses y estaban haciendo identificación de cuerpo por cuerpo, y en ese momento estaban haciendo la carta dental de Jonathan. Entonces la mandamos por fax y todo coincidió. Digo, sí, él es Jonathan Soto. Justicia, la verdad, ¿qué pasó ahí? Las víctimas de los falsos positivos están por todo el país y han tenido que idearse fórmulas nada ortodoxas para hacerse escuchar. En febrero del 2011, Raúl Carvajal, de 63 años, estacionó su camión modelo 73 en la Plaza de Bolívar y expuso sobre el capó el cadáver de su hijo. Según el señor Carvajal, ese hijo que exponía en público era uno de esos buenos militares que se había opuesto a participar en este sangriento crimen de matar gente inocente y hacerla pasar por guerrilleros. Según él, sus compañeros lo asesinaron por eso. La particular manifestación de este padre adolorido duró poco, pues las autoridades trasladaron el cuerpo a Medicina Legal y el camión a un solar lejos de la plaza. Sin embargo, Carvajal siguió allí y se encontró con el ya expresidente Álvaro Uribe. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado?
ustedes hubieran dejado que se investigara. Y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca El Ubérrimo. ¿Sí o no se la entregué? Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. La persona que estaba ahí comenzó a investigar el asesinato de mi hijo. La fiscal la cambiaron y enseguida la otra fiscal cerró el caso porque a ustedes no les conviene, porque a él lo llevaron en un helicóptero de Bucaramanga por orden de Álvaro Diego Tamayo Hoyos para asesinarlo en el Tarra. ¿Usted me deja hablar? Sí, hable. Primero, diga otra mentira. Primero, comprendo su dolor. Todavía está pendiente una investigación sobre qué pasó con el hijo de Raúl Carvajal. Muy bien, ya estamos de vuelta y vamos con el desenlace de esta crónica. Aunque son miles las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, son las madres de Soacha quienes encarnan el símbolo nacional e internacional de ese dolor. Su lucha ha provocado que otras víctimas denuncien, que las autoridades actúen y que la sociedad sea menos indiferente. Todo ello contribuye a que este crimen abominable desaparezca. El pasado 18 de marzo, Luz Marina Bernal y María Sanabria, dos de las madres de Soacha, llegaron hasta el Parlamento catalán para recibir el Premio Internacional Constructores de Paz que les otorgó el Instituto Catalán Internacional en Barcelona, España. La forma como las madres de Soacha han enfrentado su drama y la persistencia de su lucha convenció al jurado de que esta era la iniciativa más importante dentro de 32 que se presentaron a nivel mundial. Un premio, un reconocimiento a estas inocentes madres, a quienes miembros del Estado les arrancaron los hijos de su seno para matarlos vilmente y hacerlos pasar por guerrilleros, y que contra viento y marea, e inclusive las amenazas de fuerzas oscuras, no han dado el brazo a torcer y no lo darán hasta obtener justicia completa. Un premio que es una cachetada en la cara para un país en donde durante los últimos 2 gobiernos, asesinar civiles, hombres, mujeres y niños inocentes, se convirtió en un jugoso negocio de la muerte para algunos oficiales y soldados en contubernio con paramilitares. Negocio del que obtuvieron recompensas, dádivas, permisos, condecoraciones, ascensos, y arrojando una cifra escandalosa de colombianos muertos que, siendo inocentes, terminaron enriqueciendo las cifras de la famosa seguridad democrática. Este reconocimiento que nos han dado no es solamente a estas 5 madres que llevamos adelante esta lucha, sino para cada una de las mujeres de Colombia que estamos dispuestas a luchar por una paz verdadera, para nuestras generaciones que vienen, que están empezando a crecer. Y yo creo que este reconocimiento ahora nos fortalece mucho más. Nos pareció interesante que en un proceso o en un momento en que en Colombia se están haciendo negociaciones del proceso de paz, también era una buena ocasión para premiar personas que están trabajando en favor de la memoria, de la reconstrucción, porque no habrá paz si no se aceptan los hechos que sucedieron en el país, si no hay justicia sobre las víctimas de este país, si no hay un reconocimiento de lo que ha pasado, si no hay una petición de perdón. El que nada debe, nada teme, pienso yo. Entonces, ¿a qué le temen? Porque nosotros cuando vamos a exigir, a reclamar justicia, que vamos a hacer un plantón, que hacemos nuestra galería, cuando nos damos cuenta estamos rodeadas por ejército, por policía, por SMART, por reclamar nuestros derechos, nos mandan es policía. Entonces veo que nosotros somos bastante persistentes como madres, porque no vamos a acobardarnos. Tal vez los que tiemblen tienen que ser otros, no nosotros. Pero mientras 2 madres de Soacha recibían en Europa el merecido reconocimiento, en Colombia les aguardaban novedades nada halagüeñas. Por un lado, avanza una reforma constitucional al llamado fuero militar, que puede significar un grave retroceso de la lucha contra las ejecuciones extrajudiciales. Y por el otro lado, gracias a la revista Semana, se descubrió que los victimarios andan de paseo por centros comerciales, de rumba, en vez de estar tras las rejas.
Ella es Marta Giraldo y este lugar, el corregimiento Golondrinas, a 20 minutos de Cali, y donde ella vivió un horror en marzo del 2006 cuando tuvo lugar la noticia de que su padre, dizque un cabecilla guerrillero, había sido dado de baja por el ejército. De igual forma, en la zona rural de Golondrinas, en Cali, los soldados del batallón de alta montaña se enfrentaron con un presunto miliciano de la cuadrilla Libardo García de las FARC, quien murió en los enfrentamientos y al que se le decomisó un fusil marca FAL. Según ese boletín oficial de la Tercera División del Ejército Nacional, el batallón de alta montaña número 3 Rodrigo Lloreda Caicedo dio de baja a un miliciano de la cuadrilla Libardo García de las FARC en la parte alta de la vereda Golondrinas, zona rural de Cali. El día de los hechos, cuando Marta escuchó que los medios empezaban a presentar a su padre como subversivo abatido en combate, irrumpió a las malas en la finca con una cámara e hizo este tétrico registro. Encontró a su padre José Orlando Giraldo en calzoncillos, tendido frente a la puerta del humilde rancho y con varios disparos certeros, en una dantesca escena que en nada se parecía a la que oficialmente se le describió a los medios. ¿Cómo era posible que este hombre solo y casi desnudo se enfrentara a toda una patrulla militar? ¿Y el arsenal que se dijo que tenía, dónde estaba? Lo que le hicieron a mi papá. Esta es la ley. Esta es la ley. La mierda que le hablaba en la que vivimos, ¿cierto? Y registra todo esto. Registra armas, por favor. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas que dicen que hay aquí? ¿Dónde están las armas? Probablemente esos disparos que le hicieron a mi papá, que le partió el brazo, porque estaba el brazo partido pero acá no tenía el disparo, se lo hicieron de rodillas con las manos levantadas. Eso es lo que dice un dictamen. Es decir, que a mi papá antes de asesinarlo probablemente lo torturaron, porque si estaba vivo y le hicieron eso, eso es tortura. Es un crimen terrible, o sea, es una cosa aberrante. A pesar de las pruebas, Marta tuvo que luchar un par de años hasta que logró que el expediente saliera de la justicia penal militar y pasara a la justicia ordinaria. A hoy solo hay un condenado, el sargento Luis Eduardo Maecha, y eso gracias a que organismos internacionales como la OEA están encima del caso. Marta se moviliza con escoltas y carro blindado desde que a su tío, en vísperas de rendir una declaración dentro del proceso, le pegaron un tiro en la cabeza. Este es un país donde a usted le pueden asesinar a su padre, disfrazárselo de criminal, y si usted reclama, intentarán matarle a su tío también. ¿Qué dirá de este tipo de impunidad la Procuraduría? Lo que sí no se supera y lo que sí es intolerable y lo que sí no se puede permitir es que se difame el buen nombre de una persona. Es que el mismo Estado colombiano permita que ese tipo de cosas sucedan y que además las avale y que las haya promovido por toda Colombia como efectivamente sucedió, porque es que hoy, después de 7 años del asesinato de mi papá, nosotros podemos saber que los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales fueron una práctica sistemática y generalizada en todo el país por las fuerzas militares, que no fueron unas cuantas manzanas podridas como lo dijo Uribe, sino que esto fue una práctica generalizada de las fuerzas militares en Colombia, que asesinaron campesinos, indígenas, afros, habitantes de zonas marginales de las principales ciudades del país, que los sacaron con mentiras, que se los llevaron, que los asesinaron y que luego los presentaron como guerrilleros dados de baja en combate. ¿Qué habría sido de este caso en la justicia penal militar? ¿Es justo que luego de más de 7 años apenas haya solo un condenado que permanece en una guarnición militar? Por lo que pasa hace años en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida, en Tolima, la respuesta es no. La revista Semana ha documentado que allí militares condenados a más de 30 años de cárcel por crímenes atroces viven entre comodidades y privilegios. Este es el soldado profesional Santiago Escudero, nada más y nada menos que el primer militar condenado por la Corte Suprema de Justicia por los llamados falsos positivos. Escudero participó en el crimen de 2 campesinos que fueron presentados como subversivos, por lo que fue condenado a 35 años de prisión por el máximo tribunal de Colombia. Sin embargo, la revista en su investigación documentó que Escudero regularmente pasa la noche con su familia en el conjunto residencial Campo Hermoso entre Melgar y el Carmen de Apicalá, donde hay lujosas fincas de descanso. El militar además disfruta extensos permisos. A mediados del 2012 consiguió un permiso por 12 días para estar en el bautizo de su hija y regularmente obtiene citas médicas que suelen extenderse de viernes a domingo, los que aprovecha para ir a piscina con su familia.
Hasta hace un tiempo, uno creía que en Colombia los únicos que lograban estas dádivas de la justicia eran los narcos y los políticos corruptos que lograban comprar guardias e influencias. De otra parte, tampoco es que sea muy dura la vida para el sargento William Casalla Suescún, condenado a 40 años de cárcel por el crimen de 2 campesinos adultos, 2 menores y un bebé de 6 meses. Casallas, recluido también en Tolemaida, sale regularmente como Pedro por su casa. Según la investigación de la revista Semana, que quedó impresa en video y fotografías, en Semana Santa, este asesino estuvo de shopping en Bogotá con su custodio. Cuenta con celular dentro y fuera de Tolemaida y hasta atiende sus negocios particulares desde el penal. El primer informe de Semana, Tolemaida Resort, fue publicado hace 2 años denunciando cabañas de recreo dentro del penal donde se quedaban a dormir los familiares de los militares condenados, fiestas con licor, uso de celulares, computadores y negocios dentro del penal. Con el escándalo se anunciaron correctivos. Sin embargo, esta semana, la revista publicó un segundo informe, Tolemaida Tours, documentando la feria de permisos y demás irregularidades. Las cosas no parecen haber mejorado mucho. Se tomaron alguna serie de medidas importantes con el propósito de poder ejercer una serie de controles allí en estos centros de reclusión. En estos momentos se presentaron una serie de irregularidades donde se han transgredido unas normas que ha establecido la institución. Son las personas que han afectado la disciplina, no ha sido la institución. A estas personas que han afectado y que han cometido estos actos contra la disciplina son contra las cuales se están adelantando esa serie de investigaciones. Con este panorama inquieta aún más el proyecto de reforma al fuero militar que ya fue aprobado por el Congreso y está pendiente por reglamentarse y ser examinado por la Corte Constitucional. Preocupa esencialmente que con esta reforma miles de casos que hoy instruye la justicia ordinaria vayan a la justicia penal militar. Una de las preocupaciones centrales es que, tal cual está redactado el proyecto, sirva para que las causas de falsos positivos que se investigan hoy día por la Fiscalía terminen siendo trasladadas a la jurisdicción penal militar. Es una reforma que no solo le da seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública, sino es una seguridad que beneficia a todos los colombianos. La seguridad jurídica de la fuerza pública es beneficiosa para la seguridad del pueblo colombiano. Le permite a la fuerza pública actuar de manera decidida, de manera comprometida, obviamente en el marco de la ley, en el marco de la Constitución. Estamos interesados en desarrollarles para que haya justicia creíble, pero al mismo tiempo para que esa justicia que debe darse, pues no termine en injusticias con algunos miembros de la fuerza pública, que es de lo que se trata esto también, para que ellos actúen de manera decidida en defensa de los derechos humanos y de la Constitución de Colombia. Y decir por último, no hay mayores defensores en derechos humanos que los soldados y los policías de Colombia. La preocupación por esta reforma y por lo que pueda pasar por las investigaciones de los falsos positivos la tiene también la Corte Penal Internacional que visitó esta semana el país. Y el horizonte se hace aún más abrumador cuando el esfuerzo de las madres de Soacha versus la situación de algunos victimarios se le suma una pregunta inquietante. ¿Son los falsos positivos cosa del pasado en Colombia? El mes pasado, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos dio esta respuesta. Durante la vigencia del actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ha documentado 85 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados directamente por miembros de la fuerza pública desde el 7 de agosto del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2012. Sin embargo, para el Ejército Nacional, los falsos positivos son solo una cosa del pasado. Durante los últimos 3 años no tenemos casos de falsos positivos. El Ejército desde hace unos años ha tomado una serie de medidas importantes con el propósito de capacitar a sus hombres con toda esta serie de hechos que se venían presentando y que fueron investigados. Durante los últimos 3 años no los tenemos 6 investigaciones, de esas 6 investigaciones fueron solicitadas por parte de la fuerza, 2 en el año 2012, 6 en el año 2011. Por las víctimas, por sus familias, por esa paz que se quiere alcanzar, por el país y también y especialmente por los hombres del ejército colombiano que entregan su vida y su salud
que hacen el sacrificio por todos nosotros para mantener la seguridad, las ejecuciones extrajudiciales son un mal y un delito que debe desaparecer de la realidad colombiana. Bien harían las Fuerzas Armadas en revisar los 80 y tantos casos que se han presentado ante organismos internacionales. El mejor homenaje a estas madres luchadoras y sufridas, además de poder enterrar a sus hijos, sería que esta desgracia desaparezca del país. Muy bien, esa era la historia. Queremos agradecerle y felicitar a los periodistas de Semana por este juicioso y valiente seguimiento. También queremos saludar a las madres de los falsos positivos de Soacha y de todas las víctimas en este país. Y por último, volver a decir que por el buen nombre del Ejército y de todos los buenos soldados y oficiales que dan la vida por tratar de encontrar un final para este conflicto, no puede seguir sucediendo este tipo de escándalos. Algo tiene que pasar. Eso era todo por hoy. Nos vemos dentro de 15 días. Nuestro programa es cada 15 días. Hasta luego.